Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Por los que ya no están, por los que siguen de pie, por la tierra, por la paz, por el pueblo que quiere volver a creer. Vengo de un país cansado, pero no vencido, no. Con las manos del obrero y la voz del campesino. Vengo de madres que esperan, de barrios sin olvidar, de jóvenes que sueñan en grande con estudiar y trabajar. Que no nos gane el miedo, que no nos robe la ilusión. Si el pueblo camina unido, late más fuerte el corazón. Le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, a su emisión número 739, 16 años con el análisis y la reflexión para maestras, maestros, comunidad educativa y el pueblo en general. Hoy saludamos el regreso a las actividades laborales y escolares de nuestras comunidades educativas este 6 de julio. También es importante decir que apoyamos la propuesta de desobediencia civil en el marco de la lucha democrática ante cualquier postura violenta, regresiva, fuera del marco de la normatividad en el país. Estaremos en pie de lucha, estaremos dispuestos a la desobediencia civil desde la oposición. Como efemérides, es importante destacar que el 4 de julio se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, a propósito del nombramiento de la ministra de Educación, Vivian Morales. Es importante decir que se debe promover la diversidad de creencias, la igualdad ante la ley y la libertad de conciencia consagrada en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia de 1991. No se debe adoctrinar. De igual manera, se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Es una manera de reconocer y de hacer homenaje a las jóvenes y jóvenes de nuestro país, fomentando en ellos el liderazgo, el debate político y ante todo la búsqueda de una sociedad mejor, una sociedad para todas y para todos. En esta semana encontramos noticias importantes. Se desarrolla el Mundial de Fútbol, donde ha sido varias las representaciones y delegaciones que han destacado a Palestina, libre Palestina. Es muy importante no callar, no dejemos de hablar de Palestina. De igual manera rechacemos el bloqueo violento contra la isla de Cuba, la cual sigue generando y recrudeciendo la situación del pueblo cubano, hoy con el ahogamiento en pleno verano, sin energía y sin condiciones para poder sobrevivir. Pero un pueblo soberano se antepone a todo. Hoy los invitamos a escuchar nuestro programa, a dejarnos sus comentarios, a escribir todas aquellas recomendaciones, inquietudes que se tengan para que podamos desarrollar este programa. Me la juego, me la juego, me la juego por la vida. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional. Como es de su conocimiento y como es de conocimiento público, Abelardo de la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. Para obtener esa ciudadanía de la Espriella,
prestó juramento de nacionalización en este país, lo cual trae ineludiblemente compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles, repito, se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia. También es de conocimiento público que entre el año 2013 y 2019, Abelardo de la Espriella fue abogado y asesor legal de Alex Saab, acusado de lavado de activos en Estados Unidos. Hace algunos días, 11 congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos, en un comunicado o comunicación dirigida al fiscal general de ese país y al secretario del Tesoro estadounidense, señalaron que existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab podrían beneficiar a De la Espriella y que es posible que los activos que el abogado posee en los Estados Unidos hayan sido adquiridos ilegalmente. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Muy buenos días, Carlos, Magda y a toda la audiencia de Voz Educadora. Hace un par de días Colombia recibe una señal profundamente preocupante. Es el nombramiento de Vivian Morales como ministra de Educación del gobierno ultraderechista de Abelardo de la Espriella. Esta es una decisión política que expresa una orientación ideológica muy clara, la cual es llevar al Ministerio de Educación una agenda conservadora, confesional, antiderechos y profundamente hostil frente a la educación pública, al magisterio organizado y a la escuela como espacio de pensamiento crítico. Vivian Morales no llega al Ministerio de Educación por su experiencia pedagógica ni por una trayectoria construida en las aulas, en las comunidades educativas o en la defensa de la escuela pública. Llega por representar una cruzada moral, la misma que ha defendido una única forma válida de familia, que ha cuestionado derechos de mujeres y diversidades, que ha promovido un referendo para restringir la adopción igualitaria y que hoy pretende hablar de valores mientras desconoce la pluralidad real de nuestra sociedad. El riesgo es realmente enorme, porque cuando la educación se pone al servicio de una doctrina religiosa, deja de ser un derecho democrático y empieza a convertirse en un instrumento de control ideológico. Colombia es un estado laico. La escuela pública no puede ser usada para imponer una fe, una moral única o una visión excluyente de la familia, la sexualidad, la ciudadanía y la vida. Nos acusan de adoctrinadores, pero el verdadero adoctrinamiento es pretender borrar de la escuela la educación sexual integral, el enfoque de derechos, la memoria histórica, el pensamiento crítico, la diversidad, la igualdad de género y la dignidad de los pueblos. El verdadero adoctrinamiento es querer formar estudiantes obedientes, silenciosos y temerosos, no ciudadanos libres, críticos y solidarios. Lo anunció de forma displicente el señor de la Espriella. Hay que sacar a FECODE y volver a meter a Dios en las clases, en los salones de nuestros niños. Y su amenaza realmente fue literal. A esto se suma un proyecto neoliberal contra la educación pública. No podemos separar este nombramiento de las voces aliadas de esta campaña que se han dedicado a atacar a FECODE, han estigmatizado al magisterio, han defendido a los bonos escolares, los colegios de concesión y la idea de sacar al sindicato de la vida educativa del país. Claramente, los bonos escolares no fortalecen la educación, mucho menos lo hacen la educación concesionada. Los colegios en concesión no son garantía de derechos, son una forma de tercerizar la responsabilidad del Estado. Y atacar a FECODE no es atacar una sigla simplemente, es atacar la organización histórica de las maestras y maestros que han defendido la educación como derecho fundamental. Es atacar en sí la estructura misma de la educación pública. Por eso, compañeras y compañeros, desde Voz Educadora hacemos el llamado muy fuerte y vehemente. Este momento exige claridad política e ideológica, unidad sindical y organización territorial. La tarea desde el magisterio no será pasiva. Desde ya nos preparamos para resistir y confrontar cada política privatizadora, cada intento de censura curricular, cada ataque a la libertad de cátedra, cada presión contra los manuales de convivencia, cada retroceso en los derechos laborales, cada agresión contra la educación pública y cada intento de imponer doctrinas religiosas desde el Estado.
Necesitamos fortalecer los comités sindicales institucionales, activar las asambleas en los colegios, hablar con padres, madres de familia, estudiantes y comunidades y explicar pedagógicamente lo que está en juego. Defender la escuela laica, científica, pública, democrática, popular e incluyente. Sabemos que la educación no es una mercancía ni un púlpito. La educación es un derecho, conciencia, dignidad y posibilidad de emancipación. Que no se equivoquen estos señores de la ultraderecha. El magisterio colombiano no se arrodilla ante ellos. Nos organizamos, resistimos y luchamos, porque defender la educación pública es defender la democracia, la niñez, la juventud, la clase trabajadora y fundamentalmente el futuro de nuestro país. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas al electo presidente por la registraduría que se alinea con Bernardo Moreno, quien habla duro contra los inmigrantes colombianos. Este señor, en vez de defender a los colombianos, se alía con los gringos para atacar a los colombianos. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a De la Espriella, que se arrodilla ante Israel, se alinea con los judíos y mezcla religión, guerra y poder político. Estamos en contra del sionismo de Estado, la doctrina de ocupación, vigilancia y el enemigo interno. Pullas, muchas pullas al lawfare de Abelardo. Al opositor lo trata de traidor, no lo debate, lo judicializa, todo un fraude. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a las autodefensas galanistas que señalan a los líderes sociales y los declaran objetivo militar. Vuelve el terror paramilitar a Colombia. Pullas, muchas pullas al señor De la Espriella, que usó el tema de la guerrilla del M-19 para asustar a la gente y ahora mete a un ex M-19 en el empalme. ¿Qué tal la incoherencia y la doble moral? Pullas, muchas pullas, recontra pullas al monigote De la Espriella que falsea información sobre donaciones o préstamos con el BID. Ese personaje no puede conseguir donaciones ni préstamos porque aún no es presidente. ¡Qué ignorancia! Pullas, muchas pullas, recontra pullas al regreso de los tiempos de terror en Colombia. Paramilitares de las autodefensas gaitanistas amenazan a líderes de Antioquia que impulsaron la candidatura de Cepeda. Vivas. Viva. Muchos vivas, recontra vivas a Iván Cepeda, quien se declara en desobediencia civil ante los actos desacertados del señor De la Espriella, un señor mentiroso, misógino y mafioso. Vivas. Vivas, muchos vivas a la abogada de derechos humanos Diana Otavo, quien advirtió al abogado presidente que por ser ciudadano estadounidense y tener empresas allá es susceptible de ser demandado por crímenes de lesa humanidad en tribunales de ese país. Una cosa es ser bocón y otra pasar impune. Vivas. Vivas, muchos vivas a quienes saben que el tal empalme con el gobierno Petro no requiere préstamos ni donaciones con el BID. Toda una estrategia donde los abelardistas
No buscan ordenar, sino desacreditar para justificar lo que van a hacer, o más bien el desastre que van a hacer. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas al presidente Petro, quien ordena grabar todas las reuniones del empalme con el equipo del presidente electo. Bien hecho, mi presi, no hay que dejar nada al azar para que otros se aprovechen. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas al peso colombiano, que se posiciona como la moneda más fuerte del mundo en junio en medio del desplome regional. Y todo culpa de Petro. Viva el gobierno del cambio. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a la caída del mito económico del salario mínimo. Van Red admite que subir el salario no destruye el empleo. Los incrementos vienen acompañados de más empleo. ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a la resistencia y dignidad del bello pueblo cubano. El amor es la bandera principal de la resistencia. Abrazos al pueblo cubano. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educadora. La voz de los sin voz. La tierra por la paz, por el pueblo que quiere volver a creer. Política educativa para arrasar y extirpar los derechos del pueblo colombiano. Somos la bancada del pueblo, somos la bancada de oposición y vamos por la defensa de nuestros derechos. La designación de Vivian Morales en el Ministerio de Educación anticipa una disputa de fondo por el futuro de la educación pública estatal. El nombre de quien llamó adoctrinadores a los y las docentes anuncia una visión religiosa en un Estado laico, cuya Constitución ha demandado una educación igualitaria, laica. Por eso desde la oposición defenderemos el derecho a esa educación que sea científica, crítica, democrática, y los derechos de todos los sectores del país serán defendidos por la bancada alternativa, por la bancada de oposición. La compatibilidad entre salario y pensión es un derecho consagrado en el decreto 224 de 1972, el decreto ley 2277 de 1979 y la variada jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional a favor del magisterio colombiano, prerrogativa ratificada por el artículo 19 de la ley cuarta de 1992 para una infinidad de funcionarios públicos que se incorpora como derecho adquirido cuando se ha cumplido los requisitos para acceder a la pensión, que está protegido además por el artículo 58 de la Constitución Política. Desde el Congreso de la República, pero también desde las calles, acompañaremos a los miles de funcionarios públicos y al magisterio en la defensa del derecho pensional, que no solo es una institución jurídica construida a través de décadas de discusión doctrinal y jurisprudencial, sino como un principio de justicia pensional redistributiva que apunta a garantizar dignidad en la vejez. No volverá la oscura noche. La ultraderecha no pasará. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Que no nos gane el miedo, que no nos robe la ilusión. Si el pueblo camina unido, late más fuerte el corazón. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, con su columna en el día de hoy. Así que le damos la bienvenida, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En este momento, al recién elegido presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, se le acaba de plantear un intríngulis. Sucede que como corresponde a un hombre de una personalidad vacilante como la de él, tiene 3 nacionalidades: la nacionalidad italiana, la nacionalidad estadounidense y la colombiana. Como todos sabemos, las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos con el de los gobiernos de Latinoamérica es una relación hasta ahora de sometimiento. Por esa razón tendríamos que preguntarle
a Abelardo de la Espriella, ¿a quién va a obedecer? ¿A la Constitución y leyes de los Estados Unidos o a la Constitución y leyes de Colombia? Es un problema supremamente grave. Es la primera vez en la historia de Colombia que se presenta tal situación. Un tipo que va a desempeñar la presidencia y que ha jurado lealtad a otro país extranjero. Y no a cualquier país extranjero, como sabemos, al imperialismo norteamericano. Cuando se presente una contradicción de intereses, ¿a quién va a obedecer? ¿Acaso el presidente Trump no tiene el derecho de llamarle la atención y amenazarlo con quitarle su nacionalidad? Es un problema realmente grave y consideramos que la Corte Suprema debe emitir su concepto sobre el hecho de que un candidato elegido en unas elecciones, por cierto apretadas, haya jurado lealtad a una potencia imperialista como los Estados Unidos. La ciudadanía colombiana tiene que estar vigilante y lo más probable es que para exigirle la lealtad a nuestra Constitución, una vez más, la ciudadanía colombiana tenga que acudir a las calles para que este presidente ilegítimo o renuncie a su condición de presidente electo o abiertamente renuncie a su ciudadanía norteamericana. Consideramos que en estas condiciones, otra vez, la ciudadanía colombiana en las calles tendrá que exigirle que abiertamente renuncie o a la presidencia de Colombia o a la ciudadanía norteamericana. Ya pronto veremos qué sucederá. Tremendo intríngulis que compromete la soberanía colombiana. Hasta el próximo domingo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura, como siempre con el profesor Manuel Chamorro. Bienvenido y buenos días, Manuel. Gracias, Carlos. Un saludo de unidad, más que nunca, al magisterio colombiano. Hoy quiero hacer un alto a la poesía de la resistencia, quizá guiado por la zozobra que me produce el candidato electo presidente de Colombia. He titulado mi columna De cafres a estúpidos, de ahí a la plutocracia. Hoy me desperté más temprano que los últimos amaneceres. Concentré mis sentidos en la intemperie. Amanecí en una casa de campo rodeada de árboles que me permiten escuchar el viento cuando choca con las ramas. Miro la hora en el móvil y muestra 4:50 AM. Mi esposa duerme como una abandonada. Me levanto y salgo. Los pájaros se comunican con disímiles cantos que se escuchan como una sinfonía. Hoy los escucho más nítidos, más fuertes en medio de este silencio que se ahonda y me trasciende. Ayer, después de cumplir con mi obligación de ciudadano de la gran urbe, regresé al campo, a la vida sencilla y pura. Regresé con la convicción de ser libre, pero ya mi libertad se desvanece. Se dice que las personas de otras latitudes nos ven violentos, viciosos, corruptos y desordenados, sucios e irrespetuosos de las señales de tránsitos. En una palabra, somos cafres. Pero un momento, que haya corruptos, que haya violentos, que haya viciosos, no nos convierte a todos en eso. La tendencia a generalizar nos ha convertido en indiferentes, sin reacción, sin la capacidad propia del ser humano, pensar. Oímos tantas cosas que no escuchamos nada. Permitimos que las palabras vuelen y su revuelo surge cuando alguien pregunta, ¿sí escucharon eso? ¿Recuerdan cuándo lo dijo? ¿Recuerdan el momento que lo dijo? Solo entonces escuchamos a medias las palabras de otros tiempos. En unas palabras, somos estúpidos. Sabemos de la explotación, del maltrato, de la corrupción como herramienta de desastre nacional y no hacemos nada. Parece complacernos dejar pasar todo de agache. Se nos da la oportunidad y no la aprovechamos. Al contrario, ahondamos más el asunto aplaudiendo a los cafres reales. Sí, somos profundamente estúpidos. Conocemos a los cafres y los apoyamos en sus fechorías. Es más, los nombramos dirigentes. Quizá eso diga la estupidez de muchos paisanos. El pasado 21 de junio, nuestro país pasó de un sueño de cambio que muchos queríamos a la vieja plutocracia, a la conciencia ciega de un poder personalizado, a la hegemonía del poder netamente económico.
El elegido lo dijo, cierto o no, todo el dinero de mi campaña salió de mi propiedad. Se trata de inculcar la idea de que el dinero da independencia en el poder político, nada más falaz. En nuestro país, el grupo de poder que ha detentado el poder sobre el Estado es dueño de casi media Colombia, no solo en la apropiación de tierras, sino de empresas. Ellos han sido quienes con conciencia han puesto presidentes para que gobiernen de acuerdo con sus intereses. El electo presidente lo ha manifestado. Reducir el Estado es la propiedad. Inyectar una importante suma a la empresa de la salud. Imponer los bonos escolares en la educación. Con ello, plantea convertir a Colombia en 2 palabras: patria, milagro. ¿Cuál será el milagro que suceda en Colombia? El milagro ha sido un discurso de persuasión en ciertos libros sagrados, en palabras de un ateo y ahora adorador de Dios, de un plutócrata, de un showman, adquiere matices importantes. Va uno, el milagro de convertirse en la actual Venezuela, sin petróleo ni independencia. Va otro, el milagro de regresar al país de los cleptócratas. Va otro, el milagro de desaparecer el verde natural. Y este último matiz, el milagro de ver a los colombianos sometidos al tío Sam. Compañeros docentes de Colombia, esperemos que un milagro salve la educación pública y la estabilidad de los docentes como seres dignos de la profesión que forma para la vida. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. La Superintendencia de Salud en operativo a gestores farmacéuticos Disfarma y Medisfarma encontró medicamentos que no se entregaban a los pacientes. El Ministerio de Salud actualizó protocolos para regular los precios de medicamentos de alto costo. En abril crecieron las importaciones en un 15%, principalmente en materias primas y en diferentes países, y la economía un 3.4% en comercio y servicios. El gobierno nacional destinó 5 billones de pesos para entidades que atienden a personas en condición de discapacidad. El presidente Petro entregó 12.600 hectáreas a campesinos del departamento del Meta. El programa de alimentación escolar ha mantenido la atención a 6,5 millones de niños y jóvenes durante el periodo de vacaciones. Voz Educadora. Maela ni guam gete ni guam voz educadora un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.